Número 10. Antiguos sumerios y Plutón. La antigua civilización sumeria se extinguió hace unos 5500 años, pero durante su gran reinado hicieron algunos de los avances más impresionantes de cualquier civilización antigua. Tenían leyes avanzadas que incluían sistemas de jurado, tenían escuelas, practicaban matemáticas y lo más interesante de todo, dominaban la astronomía. Los sumerios llegaron miles de años antes que los griegos o los romanos, pero parece que tenían incluso más conocimiento sobre el cosmos que las sociedades avanzadas que se desarrollaron mucho después que ellos. Los sumerios tenían un nombre para cada planeta. Sabían de Mercurio y Venus, sabían de Marte y Júpiter, incluso creían que una vez hubo un planeta llamado Tiamat, que explotó y se convirtió en el cinturón de asteroides. Sabían sobre Saturno, Urano, Neptuno e incluso Plutón. De hecho, lo llamaron Pluto Gaga. Esta es la razón por la que esto es tan impactante. Neptuno, Urano y Plutón no fueron descubiertos hasta después de 1700 por telescopios modernos, y dado que nunca se ha encontrado evidencia de que alguna civilización anterior a hace 400 años haya descubierto cómo hacer telescopios tan poderosos, no tiene sentido que los sumerios supieran sobre Plutón. Literalmente no habrían tenido forma de verlo con sus ojos. Este extraño hecho ha dado lugar a muchas especulaciones. Algunos dicen que los sumerios crearon telescopios tan avanzados que podían ver las profundidades de las estrellas. Otros dicen que adquirieron su conocimiento del sistema solar al comunicarse con extraterrestres que bajaron de los cielos. Pero, ¿cuál crees que es la fuente de este conocimiento increíblemente avanzado? Me gustaría leer tus teorías abajo en los comentarios. Número 9. Hilo de fabricación. Los científicos han descubierto la misma herramienta que la gente de la Edad de Piedra usaba para fabricar cordeles, y aunque puede no ser tan emocionante como los extraterrestres potenciales o el misterioso conocimiento temprano de Plutón, fue un gran salto adelante y un desarrollo tecnológico masivo. La herramienta tiene una forma de colmillo de mamut, fue tallada hace 40.000 años por un antiguo ancestro humano para crear una cuerda primitiva. El colmillo fue descubierto con 4 agujeros perforados, perfectamente alineados y marcados con incisiones en espiral. Los investigadores originalmente no estaban seguros de para qué se usaba el instrumento cuando se encontró en Alemania. Teorizaron que podría ser parte de un instrumento musical o un objeto utilizado para ceremonias religiosas, pero los científicos finalmente han descubierto cómo lo usaron nuestros antepasados para tejer fibras vegetales a través de sus agujeros, retorciéndolas y manipulándolas hasta que tuvieron cuerdas y cordeles. Los 4 orificios del instrumento se utilizaron para mantener las fibras vegetales en su lugar. Tejiéndolas juntas, crearon cuerdas para redes de pesca, para arcos y para trampas y lazos. Estas fuertes fibras incluso pueden utilizarse para crear ropa y tirar de objetos pesados con trineos. Y ten en cuenta de que esto fue hace casi 50.000 años, lo que lo convierte en uno de los primeros grandes inventos tecnológicos de la historia humana. Número 8. Las gafas de sol más antiguas. En la remota isla de Baffin en Canadá, un lugar rara vez visto por muchos porque está muy lejos en el norte helado, se ha encontrado algo asombroso. Los investigadores descubrieron lo que creen que podría ser un par de anteojos de sol, los más antiguos del mundo. Fueron diseñados por los inuit del Ártico para evitar que el resplandor de la nieve les diera en los ojos mientras se movían por el gélido páramo. Es posible que las gafas de sol no sean demasiado elegantes para nuestros estándares modernos, pero ciertamente fueron útiles hace 2000 años. Fueron creadas a partir de una sola pieza de marfil, hechas para ajustarse perfectamente a la cara con finas hendiduras para ver a través. Las gafas protegían al usuario de la ceguera de la nieve durante la brillante luz del sol primaveral que se reflejaba en el hielo y la nieve. Sin estas gafas de moda, simplemente caminar era como mirar directamente al sol. Los inuit que dejaron estas gafas pertenecían a la cultura única de Thule. Los investigadores creen que viajaron desde la costa de Alaska hasta las profundidades de la naturaleza canadiense alrededor del año 1200, y aunque los pueblos antiguos del norte fabricaron muchos tipos de lentes de sol o antiparras para la nieve, este par en particular parece ser el más antiguo. Otras gafas de nieve se construyeron con cuero, mientras que otras se hicieron con madera. Realmente no importaba mientras protegieran al usuario de quedarse ciego en la nieve. Número 7. El primer oro. Siempre estamos hablando de artefactos de oro del antiguo Egipto, de Roma y de las civilizaciones de América del Sur, pero uno de los mayores misterios para los arqueólogos es tratar de averiguar dónde se utilizó por primera vez el oro como metal precioso y por qué. La fecha más cercana que se tiene para el descubrimiento del oro es el 2600 a.C. en la antigua Mesopotamia. Los investigadores creen que estas fueron las primeras personas en crear joyas de oro. Poco más de 1000 años después, en el año 1223
33 a.C., se utilizó oro precioso en la construcción de la tumba de Tutankamón, pero los investigadores continúan tratando de averiguar por qué la gente de Mesopotamia repentinamente encontró el oro tan importante. Claro, es brillante y parece valioso, pero es una locura pensar que alguien lo sacó de la tierra y dijo: oye, esto se vería perfecto en un collar. De cualquier manera, los rastros más antiguos del oro que se utilizan en la joyería datan de hace unos 4700 años y la moda nunca ha muerto. Las primeras monedas de oro se fabricaron en el año 700 a.C. y ese fue realmente el nacimiento del dinero. En el 564 a.C., el rey Lidio Querso estableció la primera moneda de oro internacional. Fue en esta época cuando se estaba excavando oro en todas las regiones de Mesopotamia y el Medio Oriente. Aristóteles estaba filosofando sobre el oro, se estaban haciendo minas en cada veta de oro, todos en la tierra luchaban por tener en sus manos el precioso material amarillo. Número 6. El Nueva York prehistórico. Los arqueólogos en Israel han descubierto la ciudad de Nueva York original. Eso sí, no está ni cerca de la moderna ciudad de Nueva York, al otro lado del planeta. Los investigadores dicen que las ruinas de la ciudad representan una metrópolis que alguna vez fue el hogar de más de 6,000 personas. Había templos rituales, fortificaciones, caminos planificados y barrios. Data de hace 5,000 años, aunque debajo se encontró algo más antiguo. Debajo de las ruinas de la ciudad, los arqueólogos israelíes encontraron rastros de un asentamiento anterior de 2,000 años antes. Los directores de la excavación lo llamaron la Edad de Bronce temprano en Nueva York. La fundación de la ciudad cambió drásticamente la urbanización de Israel. Antes de eso, la gente vivía en asentamientos primitivos de unas pocas docenas, pero en algún lugar del camino, los humanos comenzaron a concentrarse en este único lugar. Se convirtió en una ciudad de más de 65 hectáreas, el doble del tamaño de cualquier otra ciudad de la región. No queda casi nada de la mega ciudad ahora, solo ruinas, restos de cerámica y huesos de animales quemados de los sacrificios y estatuas rotas. Se encontraron alrededor de 4 millones de fragmentos de artefactos en total, y algunos de ellos incluso llegaron desde Egipto. Esto ha llevado a los arqueólogos a especular que la antigua Nueva York pudo haber sido tan impresionante que atrajo a colonos de reinos lejanos. Número 5. Medicina mágica del antiguo Egipto. Los egipcios fueron algunos de los primeros humanos en descubrir cómo curar los enfermos usando medicina. Hace 5,000 años, fueron ellos quienes iniciaron el concepto de una vida saludable. Algunos de los primeros registros de médicos provienen del antiguo Egipto, y sin embargo, esta ciudad fue única en el sentido de que descubrió cómo usar las hierbas para medicina práctica y natural, al mismo tiempo que empleaba su propia clase de magia que probablemente no hizo mucho para curar a nadie. Esto es lo que pasaba con los antiguos egipcios. Creían que los dioses y los demonios, así como los espíritus, estaban detrás de las enfermedades. Pensaban que los espíritus entraban en el cuerpo de una persona y afectaban la forma en que funcionaba. Para deshacerse de estos espíritus molestos, los médicos usaban una combinación de oraciones espirituales y remedios naturales. En aquel entonces, los médicos eran sacerdotes, pero antes de que la civilización egipcia colapsara, de hecho habían separado lo que eran esencialmente curanderos espirituales de los verdaderos médicos. Eran tan buenos en lo que hacían que la gente vino de otros imperios solo para obtener ayuda de los médicos egipcios. Existe un documento que contiene más de 700 remedios y fórmulas. Fue escrito por un médico egipcio en el 1500 a.C. llamado Papiro de Ebers. El documento detalla cómo los médicos descubrieron que el corazón es el suministro de sangre del cuerpo, unido a los vasos en cada rincón. También descubrieron las características de las enfermedades mentales, cómo usar el control de natalidad, cómo solucionar problemas dentales e incluso cómo extirpar quirúrgicamente un absceso o un tumor. Número 4. Un sueño de átomos. Acharya Kanada nació alrededor del año 600 a.C. en el este de la India. Era un científico natural, un filósofo y algo así como un genio. Según la leyenda india, se le ocurrió la teoría de los átomos 2500 años antes del descubrimiento oficial de John Dalton. Fue la primera persona en sugerir que todo el universo estaba formado por pequeños átomos que son invisibles para el ojo humano. La idea se le ocurrió un día mientras partía un trozo de pan en pedacitos. En algún momento se dio cuenta de que no podía dividir la comida en fragmentos más pequeños. Ya había partido el pan en migajas muy pequeñas y comenzó a preguntarse en qué momento algo como un trozo de pan se volvió tan pequeño que ya no se podía dividir. Esto se convirtió en la idea de la partícula, la pieza más pequeña de materia que es indivisible. Por supuesto, no tenía manera de probar su teoría. Todo lo que podía hacer era pensar en estas diminutas partículas, tan pequeñas que el ojo humano no podría verlas. El razonamiento detrás de su teoría era como si pudieses romper un trozo de pan en migajas, y esas migajas deben romperse en algo que los humanos no tienen la capacidad de ver, y tenía
razón, pero los humanos no estuvieron de acuerdo colectivamente con él por otros 2 milenios y medio. Bastante increíble, ¿verdad? A pesar de no tener acceso a instrumentos científicos para probar sus teorías, este sabio estaba pensando a un nivel microcientífico. Número 3. El descubrimiento griego de las sirenas. La historia de las sirenas convencionales se remonta a la antigua Grecia. No necesito molestarte con los detalles de lo que es una sirena, una criatura híbrida pez humano. Algunos de los primeros cuentos de sirenas provienen de historias griegas de monstruos peligrosos que eran mitad mujer, mitad pájaro. Vivían en los peñascos rocosos de las costas y cantaban maravillosamente para seducir marineros. Los marineros se enamoraban tanto del canto de la sirena que desviaban sus barcos contra las rocas y se estrellaban. Pero estos no fueron en realidad los primeros cuentos de sirenas. Las primeras historias conocidas provienen de Asiria en el año 1000 a.C. Los asirios creían en una diosa sirena llamada Atargatis. Ella accidentalmente mató a su amante y saltó a un lago avergonzada, tomando para siempre la forma de un pez, pero como era tan hermosa solo se convirtió en un pez de la cintura para abajo. Tenía cola de pez y la hermosa parte superior del cuerpo de una mujer. ¿Qué tiene que ver todo esto con los descubrimientos antiguos? Hay algunos que especulan que las sirenas alguna vez fueron reales o al menos algún extraño facsímil de sirenas. La narración coincidente de historias de sirenas desde Asiria hasta Grecia y más allá sugiere que los marineros pueden haber visto algo sospechoso. Incluso los historiadores romanos, específicamente Plinio el Viejo, describieron avistamientos de sirenas en el Mediterráneo. Entonces los asirios fueron las primeras personas en presenciar físicamente una sirena real o fueron los primeros en inventar las historias de peces e híbridos humanos. Número 2. Fantasmas de Babilonia. Una tablilla babilónica de hace 3500 años podría contener la primera representación de un fantasma. La tablilla se hizo en el año 1500 a.C. Representa lo que parece ser un fantasma masculino que regresa del más allá. Esto es según el curador del Museo Británico Irving Frinkle. De ser cierto, podría significar que mientras los asirios inventaron las sirenas, los babilonios inventaron los fantasmas. Las historias que todavía apreciamos hoy pueden haber sido algunas de las primeras historias jamás contadas. Irving Frinkle cree que la tablilla contiene instrucciones detalladas sobre cómo exorcizar un fantasma. Las instrucciones explicaban cómo transferir un espíritu que te está molestando a una figura inanimada. Para deshacerse de un fantasma molesto, simplemente hacías una figura del hombre o la mujer difunto, preparaban 2 vasos de cerveza e invocaban al dios mesopotámico Shamash al amanecer. Al decir las palabras rituales, el fantasma entraba en la figura y te dejaba en paz. La tableta también venía completa con una advertencia de no mirar hacia atrás durante el ritual, de lo contrario no funcionaría y el fantasma podría atraparte. Esta es solo una interpretación y no ha sido verificada al 100%. Irving cree que el dibujo fue hecho por un maestro artesano y guardado en la biblioteca de un exorcista o en un templo dedicado a Shamash. Pero de cualquier manera que lo mires, esta parece ser la primera evidencia de que un humano descubrió un fantasma. Número 1. El descubrimiento de la gravedad. Un hombre llamado Ramesh Pokhriyal, que resultó ser el ministro de Desarrollo de Recursos Humanos de la India, dice que todo lo que se sabe sobre Isaac Newton es mentira. Afirma que un matemático indio descubrió la gravedad cientos de años antes de que Sir Isaac Newton. No es que Newton fuera un fraude, sino que alguien más se le había adelantado. Esta extraña acusación involucra a varias personas diferentes. El primer científico indio en discutir los efectos de la gravedad fue Brahmagupta en el siglo VII. Escribió en un texto histórico que los cuerpos siempre caerán hacia la Tierra porque es la naturaleza de la Tierra atraer cuerpos. Años más tarde, alrededor del año 1120, el astrónomo indio Bhaskara II elaboró esta idea discutiendo cómo todas las cosas parecen ser atraídas hacia la superficie de la Tierra. El problema aquí no es exactamente quién descubrió primero la gravedad, sino cuál es la definición de descubrimiento. Todos los que alguna vez han estado vivos probablemente sabían que si arrojas algo al aire volverá a caer. Esto es conocimiento general. Isaac Newton no fue el primero en darse cuenta de que hay algo que impide que las personas vuelen al espacio, pero definitivamente fue el primero en explicar y difundir sus ideas de tal manera que se convirtieron en un entendimiento común. Gracias por ver el video. ¿Quién crees que debería ser reconocido como el descubridor de la gravedad? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.